Vosotros no lo habéis visto, pero yo sí. El río Magdalena está ahí. Río Magdalena, que atraviesa todo el país, es el río al que casi todos los demás ríos van a dar. Está ahí abajito. Estamos a media hora de Onda, de llegar al lugar en el que quiero recolectar lo que me pertenece. Dios, es que es enorme el río, ¿eh? Ese río es navegable. De hecho, ¿os acordáis de Montpós? Ese lugar que históricamente fue tan importante para el proceso de la conquista. Pues el otro, a nivel fluvial, fue Onda, el lugar al que nos estamos dirigiendo. Yo me imagino que por la geografía de Colombia, el proceso de conquista habría sido completamente diferente si no hubiese habido un río grande por el que meterse en barco. ¡Qué bonito es, tío! Niña, pero aquí hay que hacer rafting, pero del bueno, ¿eh? Tanto era así que, según me contaron, Onda era el punto más lejano a donde podían llegar los barcos que navegaban el Magdalena, lo cual propició la creación de un puerto fluvial que, a su vez, propició el desarrollo de esta ciudad colonial. Y ahí había llegado yo, a Onda, irónicamente en una BMW. Pero más allá de la curiosidad histórica y viajera, el propósito que me había llevado allí era uno bien concreto. Mira. Parrilla La Tribu Bar. Es que voy a meter la moto dentro, tío. Voy a meter la moto dentro y voy a decir, ¿qué onda, tío? ¿Qué onda? La Tribu Parrilla, ¿no? Yo soy La Tribu. Venga para acá. Que me han copiado el logo, tío. A esto he venido, a reclamar lo que es mío. No lo creo, Agustín. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vengo a por lo que es mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo creo, bro, no lo creo. ¡He venido! Agustín, no lo creo. ¡He venido por lo que es mío! ¡Chema! ¡Parce, qué locura tenerte acá! ¡Esto es tuyo, weón! ¡Claro que sí, coño! ¡Chiva, parce! ¡No, Agustín, bro! ¡He venido solo a esto! No te lo creo, weón. ¡Sí! ¡Sí! ¡Puta! Digo, voy a meter la moto hasta la cocina. Alguien me lo mandó y dije, me voy a quedar callado y me voy a presentar ahí un día y voy a meter la moto hasta la cocina. Tráeme una cerveza. Obvio, las que quieras. Y fría. Es que yo no puedo creer. Llegó el de la tribu, mamita. Ay, señor. El original. Original, el del mundo entero, mamita. Que sepas que me hizo mucha ilusión verlo cuando me enteré. Y dije, voy a ir y me voy a presentar y me voy a tomar una cerveza con ellos. Y yo creo que su madre está asustado y todo cuando he llegado. Y se ha quedado así como diciendo, oh mierda, que has llegado, que has llegado. O sea, vengo de Bogotá, pero voy a Bogotá. O sea, he venido expresamente a esto y me devuelvo. Me has hecho ver la vida de otro modo, Agustín. Desafortunadamente tiene que venir otra persona para demostrar lo que tenemos acá mismo y nosotros no poderlo disfrutar como tú lo haces. Traer felicidad. Mira cómo me coloqué, hermano. O sea, no las creo. No, yo cuando lo vi me hizo muchísima ilusión y dije, hostia, no puede ser que alguien ha montado una parrilla con el logo. Me atreví y digo, hubo muchas polémicas. mi idea era eso, meterme de golpe, pero arrastrando cosas. Y dije, a ver si va a pensar la mujer que soy un atracador o algo así. Y de repente saca una pistola y me mata aquí y muero en mi propia tumba, ¿sabes? No, si somos pacíficos. No. Ya. Por la sorpresa, hermano. Feliz sábado. Igualmente, Augusto. Estamos acá en Parrilla La Tribu. Es una temática de upcycling, que es la mayoría de reciclado del contenido, porque amo la naturaleza. La naturaleza es la madre de nosotros, no podemos hacer nada sin ella. Y ese es el emblema, hecho con amor. Bueno, sí, pero ponme un buen churrasco. Claro que sí, obvio, el mejor de todos. Oye, el más glorioso. Oye, el compasivo. La felicidad de mi hijo es la felicidad mía. Muy hospitalaria la gente de Onda, ¿eh? Demasiada. Aunque sea a la fuerza. Y sorpresa cumplida, ahora había que conocer Onda.
Tiberio Murcia Godoy, docente en la Institución Educativa Departamental de Puerto Bogotá y miembro del Centro de Historia de Honda y cronista de la ciudad. Tiberio era amigo de Jorge, el dueño de la tribu Parrilla, y con ellos dos haría un tour histórico por la ciudad para tratar de entender mejor el porqué de su existencia y razón de ser. Esta plaza de mercado que es única, tiene todo dividido, frutas, gallinas, huevo. Honda era una ciudad comercial, ¿no? Había mucho comercio, porque los aborígenes de aquí hacían trueque con los muiscas, hasta con los de Pirú, estropajo. Eso fue cuando la gente se baña, entonces se restrega para quitarse el sudor, se quitarse la mugre. Es muy usado en lo largo y ancho del río Magdalena. Honda es tierra caliente, y en tierra caliente uno tiene que hidratarse constantemente, y como Agustín lleva ya un tiempico en Colombia, al terminárselo dice lo que hay que decir. Ve si me regala la ñapa, por favor. Ya he aprendido, Ahora la reclamo. Antes la recibía si me la daban y ahora la reclamo. La ñapa es cuando te regalan un poquito de jugo extra por si te has quedado con ganas y quieres más. Y tras bebérmela procedimos a dar un paseo por el casco histórico de la ciudad. Y son casas del comienzo del siglo XVIII. La calle Las Trampas es después de la calle Real, la segunda calle de importancia. Y observe que hay una forma de zigzag, que en caso de algún ataque que hubiese en la época del virreinato, porque como aquí llegaba el oro y la plata de toda la comarca llegaba acá, entonces había que proteger la ciudad en caso de un ataque que nunca afortunadamente se llevó a cabo, ¿no? Y Honda es una ciudad muy mediterránea, ¿no? Muy sureña. Todos lo trabajaron de acuerdo a la necesidad del clima, ¿no? La función de la ciudad era como puerto, era el puerto de embarque de oro y plata y de recepción del comercio que provenía de España. Entonces todo el comercio, entonces las prendas, el alimento, los vinos, todo llegaba aquí. Era el nodo y era el centro comercial de la época del virreinato. La gran mayoría de las casas del centro histórico parecen fantasmas, salen espíritus y asustan tanto internamente como externamente. ¿A ti te han asustado alguna vez? Obvio, he sentido la presencia de personas que lo cuidan a uno. ¿Te has comunicado con ellos en algún momento? Uy, no tengo ese don. Si pudieras decirle algo, ¿qué les dirías? Que me dijeran dónde pernoctó Bolívar. Son los mejores bizcochuelos, que ella los hace, son caseros. Todo lo que saca lo vende ella de una vez. Estas son las achiras, pero achiras de verdad. Pasaban esclavos, mercancía. ¿Cuántos esclavos no pasaron? Obvio, por las calles de Honda estuvo Bolívar, Nariño, Maza, Sabaraín. Y Agustín ahora caminando por este lado. Para pasar al puerto había que pagar impuestos. Pasemos ahora que no nos cobran, ¿no? Para que cuartel de gendarmería, hoy Museo del Río, ¿no? Honda tiene 40 puentes. Este puente fue construido entre 1894 a 1898. El centro histórico, la villa estaba a este lado, entonces había necesidad de construir. El río Magdalena, el río es ante todo vida, ¿no? Produce el alimento, produce el transporte, son 1550 kilómetros. Gracias por todo, bendiciones, feliz día de la madre. Y Agustín, mi hermano, esta es tu casa, bro. Gracias por cumplir un sueño más. Muchas gracias, gracias por darme lo que es mío, que no era sino una super experiencia. Así es. Eso es lo único que quería. Hasta luego. Hasta luego, chao. La tribu Parrilla va. Vienen a Honda, visítenla. Todo aquel que aplique el bisturí de la autodisección descubrirá que su ser se expande en una compasión universal, liberándose de las demandadoras exigencias de su ego y, en semejante terreno, el amor de Dios florece, decía Yogananda en Autobiografía de un Yogi. Cuando me enteré de que alguien había usado mi logo sin permiso, contemplé dos opciones: denunciarlo o ir hasta allí, conocer a la persona y contar la historia. Conocer a Jorge y a su familia confirmó con creces que tomé la decisión
decisión acertada y que dejar de lado el ego suele ser la mejor opción. Aunque, aviso a navegantes, lo que hizo en realidad no estuvo bien y el hecho de que le fuera a ver no significa carta blanca para que los demás lo hagáis, ¿ok? Os recuerdo que para bien o para mal soy abogado y que la marca está registrada y la verdad me gustaría que se siga asociando solamente a mi proyecto de viaje, con la excepción de una parrilla hondana a la que espero volver algún día. Bloqueándome el paso ya y todo, ¿eh? ¡Ay, qué pena! ¡Te acompaño en la ruta! Pero es que no creo que vayas a mi paso, ¿eh? Pues ahí hago lo que se pueda. Si lo quieres intentar, inténtalo. ¿De una? Bueno, pues me voy con escolta. ¿Cómo te llamas? Federico, eres mi escolta de hoy. Hasta Madrid. Yo cuando pasan estas cosas me gusta creer que el destino me está mandando un ángel de la guarda. Pero tú tienes cara de que te gustan las pillerías, ¿eh? ¿Tú eres de los que solo se ven los vídeos en moto o también te ves las entrevistas? ¿Todo? ¡Vamos! ¡No te caigas! Ha calado profundamente en el corazón de mucha gente. Una vez más, insisto en que la esencia de Sweet Tribus son las entrevistas y que ver solo los vídeos del viaje es ver el proyecto incompleto. Y contentísimo porque mi escolta se lo viera absolutamente todo, regresé a Bogotá por Cambao, una ruta mucho más bonita que por la que había llegado a Honda. Hasta aquí hemos llegado, compadre. Cuídate mucho. Listo, igualmente. Gracias por la escolta. Antes de Bogotá haría una parada en Madrid para entrevistar al abuelo Comba y antes de Madrid tenía que pasar por Facatativá, donde recordé que el país estaba bloqueado por intensas protestas. ¿Está cerrado o no está cerrado? Está cerrado. ¿Hasta dónde? Hasta ese punto. Si quieres pasar hasta allá, a ver qué información te dicen. Aquel chico me sugirió ir por una ruta alternativa, pero la experiencia me decía que cabía la posibilidad de jugar mejores cartas. Así que me metí por medio de todo el piquete para de esa manera intentar llegar a tiempo al compromiso que tenía en Madrid con el abuelo Comba. ¿Verdad que me regalé gasolina justo porque sí pilla? Regáleme gasolina un poquito, justo Marica, una foto, perro. una foto. Y al igual que sucedió días atrás, tuve la suerte de que los manifestantes me dejaran pasar. Agradecí muchísimo no tener que tomar el desvío, pues la entrevista que tenía esa noche en Madrid haría que llegase de madrugada a Bogotá. Abuelo, ¿qué pasó? He atravesado un lugar con llantas ardiendo. ¿Sí? ¿Estaba fuerte? Bienvenido, yo estaba preocupado. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, entonces tocará dejarla por aquí, mira por ahí. Porque es que a esta hora no dejan entrar ya. No, ¿y si les pedimos el favor? Pues es que no hacen el favor. ¿Sí? A ver, se lo voy a preguntar de buena manera. Vengo de muy lejos, voy a estar poquito rato y tengo demasiadas cosas que se pueden sacar de la motocicleta. Déjame que la meta dentro de un ratito, porfa. Ah, listo, sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias por la amabilidad. Hablando se entiende la gente. ¿Dónde es? Por aquí, mira, junto a la moto blanca. Feliz de haber llegado a Madrid. Oye, ¿el gentilicio de aquí es madrileño también? Fíjate. Es que aquí se llamaba Sarrazuela. Sarrazuela. Entonces, es decir, no se podría decir serrezuelanos. Ah, y dijeron, en vez de, como eso es muy difícil, pues Madrid. Es que era serrezuelano. Serrezuelano. Joder. Debemos unirnos otra vez con la tierra. Debemos volver a lo tradicional, a lo antiguo, a los abuelos, a todo lo que nos dejaron. Porque es que
ahora lo hemos perdido de vista. Y pues una forma sencilla sería reconocer en mí los 4 vientos. El abuelo Comba es un sacerdote muisca y su entrevista la encontráis bajo el nombre de la tribu sacerdotal. Misión cumplida. El viaje continúa. Yo le digo tecnología, ¿sí? Porque es una tecnología de pensamiento.